Hola jóvenes, tengan ustedes muy buen día. Estas son las indicaciones del camino de los lineamientos generales que deben de tomar en consideración para el análisis del siguiente punto que nos toca revisar juntos, que es el del triunfo del liberalismo y propiamente el dominio de la Constitución Liberal de 1857. Ustedes tendrán que leer los apuntes correspondientes desde el triunfo del Plan de Ayutla hasta literalmente la caída del gobierno de Porfirio Díaz, el deterioro porfiriano, que es como ustedes se lo van a encontrar en los archivos. Y lo que ustedes tendrán que ir leyendo individual y grupalmente abarca primordialmente estos esquemas en donde sí debe de quedarnos muy claro que desde el régimen de gobierno del presidente Ignacio Comonfort hasta literalmente la salida del gobierno de Porfirio Díaz, este esquema es el dominante. Aunque nosotros estamos acostumbrados a verlo por separado, no funciona así. Se nos ha enseñado, se nos ha inculcado que por un lado va Porfirio Díaz y por otro diferente va Benito Juárez, cuando en realidad van dentro del mismo esquema, y si llegan a tener diferencias es un pleito, literalmente, por ver quién se queda en la silla presidencial, pero no hay la intención de cambiar ni de modificar el modelo y el sistema. Ustedes tendrán que analizar este punto y los lineamientos generales que deberán de seguir para darse una idea de cómo se construye es, sí, hablaremos del liberalismo, sí, hablaremos del dominio de la Constitución Liberal de 1857, pero desde el punto de vista y la perspectiva de la diplomacia y las relaciones internacionales. Aquí no me interesa que ustedes conozcan los detalles extensos de cómo se dan las transiciones o las reelecciones de Porfirio Díaz. Esa parte no es la que importa. Lo que importa es cómo México se está proyectando hacia afuera y cómo desde afuera se está viendo la imagen de México. Es en ese plano que ustedes habrán de tomar en consideración lo que fueron las primeras vías férreas a inicios de la década de los 50 del siglo XIX propiamente, lo que va a representar la aparición del himno nacional mexicano entre el año de 1853 y 1854, a sabiendas de que no va a tener continuidad hacia el futuro hasta tiempo después. Otro de los puntos medulares van a ser los tratados de la Mesilla o Gadsden de 1853. Esto es fundamental para entender cómo prácticamente ya México va a quedar con la forma que nosotros le identificamos, por lo menos en la zona del norte. ¿Cuál va a ser la importancia del Plan de Ayutla para lo que será la proyección del modelo que México seguirá a futuro, tratando de tomar los modelos de lo que en otros lugares del mundo se está construyendo? ¿Cuál va a ser la importancia estratégica de la Isla de la Pasión o Clipperton a partir del año de 1856? Y finalmente la Constitución de 1857 y el liberalismo. En el caso particular de las vías férreas, habría que extender también la aparición de las primeras líneas telegráficas como medios de lo que actualmente nosotros identificaríamos como tecnologías de información y de comunicación. En el caso del Plan de Ayutla de 1853, habría que subrayar de manera importante la importancia del general Juan Álvarez y el grupo que lo rodeaba para el año de 1855, y derivado de ello los problemas que se tendrán con el himno nacional mexicano que ya les referí previamente, y a su vez la importancia de 4 leyes fundamentales: la ley Juárez, la ley La Fragua, la ley Lerdo y la ley Iglesias, entendiendo, reitero, siempre no por la problemática al interior, sino por lo que va a representar al exterior también. Y en el caso de la Constitución de 1857 y la proyección del liberalismo, la importancia simbólica de su fecha de promulgación. Recuerden que les he mencionado que no me interesa que se aprendan las fechas concretas y exactas, salvo en situaciones muy concretitas, y este momento del día de la proclamación formal de la Constitución Liberal de 1857 es justamente uno de esos casos. ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese mes de manera concreta y específica? A sabiendas de que no se va a quedar nada más aquí, que tendrá una nueva repercusión hacia el futuro. ¿Cuáles van a ser los detalles de la Constitución de 1857 que nosotros debemos de tener bien presentes según lo que nos dice el doctor Pedro Salmerón, que nos deriva a entender lo que eran las formas de las elecciones y la democracia para 1857? Y obviamente esto nos proyecta a entender cómo fue la llegada de Benito Juárez al poder en 1858. También entendiendo la significancia que va a tener esto
para una serie de broncas y problemáticas que se tendrá con Roma, entendiendo que el Vaticano como institución aún no existe en ese contexto del siglo XIX. Siempre ténganlo muy presente. Derivado de esto, en otra rama encontraremos, claro, la continuación y el cierre de la problemática entre los liberales y los conservadores, que nos lleva a hablar, no pueden dejar de lado, mencionar la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, derivado de lo cual encontramos la postura y los problemas de los Estados Unidos, la opinión de los europeos con respecto a ella. Este es fundamental, la importancia y trascendencia del Tratado Maclean-Ocampo de 1859 y la importancia del Tratado Mon-Almonte de 1859 también. Otra rama dentro de los problemas entre liberales y conservadores será la relación entre los conservadores y Napoleón III y la importancia de la canonización de los llamados mártires de Japón el año de 1862. Esto se va a relacionar con la importancia simbólica de la fecha de la promulgación de la Constitución de 1857. Un siguiente punto sería hablar del imperio de Maximiliano de Habsburgo, que nos habla también de los problemas o los acercamientos que se tengan con Roma, particularmente en el periodo abarcando de 1864 a 1867. Derivado de ello, entender cuáles son los antecedentes diplomáticos de 1861 a 1863, cuál es la importancia de la Convención de Londres de 1861, qué fue la alianza tripartita y las razones para que Francia no aceptara las negociaciones. Derivado también, dentro de los antecedentes diplomáticos, la ley de ejecución de personas que atentaran contra la independencia de México de 1862, la importancia simbólica de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 y lo que representó la Junta Superior del Gobierno y Regencia Provisional también de 1862. Otra rama más del imperio de Maximiliano será el carácter y la forma de ser de los emperadores. Cuando lo lean ustedes entenderán también algunas de las razones por las que no funcionó el imperio, la importancia de la difusión de la imagen de los emperadores y finalmente dentro del imperio de Maximiliano el funcionamiento del mismo, los problemas que enfrentó y su caída abarcando de 1864 a 1867, entendiendo que representó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1864 y las diferencias y similitudes con las leyes republicanas, cuál fue la postura del gobierno de Napoleón III, particularmente para el año de 1866, la importancia de la batalla de Puebla, pero la del 2 de abril de 1867 y la trascendencia del fusilamiento de Maximiliano también en este año del 67, subrayando la importancia de la imagen de México ante el mundo después de este acontecimiento. El siguiente periodo a revisar sería la República Restaurada de 1867, matizando la importancia del discurso de Benito Juárez al regresar a la Ciudad de México, la influencia del positivismo en México a partir de 1867, refiriendo con posterioridad a dos personajes fundamentales como lo serán Gabino Barreda y Justo Sierra. Dentro de la República Restaurada también entender que representó que los políticos difundieran el protestantismo a partir de 1868, cuál es el manejo de la imagen de Juárez ante la prensa de 1871 en particular, y la promoción de la inmigración de extranjeros con Sebastián Lerdo de Tejada de 1875, es decir, cuando Juárez ya ha dejado de ser presidente, pero que sigue siendo parte del proceso de la República Restaurada. Y la última parte de este segmento, pero no por ser la última, es la menos importante, que va a ser el porfiriato, que comenzará a partir del año de 1876, entendiendo cuál fue el manejo de la política exterior, particularmente lo que nos explican las consideraciones generales del año de 1876. En economía, la definición de crony capitalism en las consideraciones generales también de ese año de 1876, los problemas de la mentalidad capitalista en contra de las tradiciones indígenas locales de 1880 y las ideas de los liberales acerca de los indios, particularmente el año de 1887. También en el manejo de la política exterior, entender cuáles van a ser las prioridades del régimen al inicio del mismo de 1877 en adelante, las relaciones con Estados Unidos en 1880 y particularmente ya hacia el final del porfiriato, la reunión entre Taft y Porfirio Díaz en El Paso, Texas de 1909.
También dentro de las prioridades del régimen, la negociación para el reconocimiento de Francia de 1880, la negociación de la frontera con Guatemala en 1881, que fue, y esto es fundamental, la política de conciliación Iglesia-Estado de 1881 en adelante, y lo que representaron los problemas del gobierno con la encíclica Humanum Genus de León XIII en 1884, como fue la relación particularmente de Porfirio Díaz con el obispo Eulogio Gregorio Guilou de 1887 y que representó en lo simbólico la coronación de la Virgen de Guadalupe el año de 1894. También dentro de las prioridades del régimen, la importancia del reconocimiento de Inglaterra para 1882 y que representó con el problema de Belice. La importancia de la Exposición Internacional de Nueva Orleans, Luisiana, de 1882 para el régimen porfirista, y la importancia del préstamo del banco alemán Bleichroder de 1887. Por supuesto, no podemos dejar de lado el manejo y la importancia de la imagen de Porfirio Díaz ante la prensa y el mundo de 1887 en adelante, subrayando particularmente el caso de la entrevista Díaz-Krillman del año de 1908, que representaban y de dónde venían las condecoraciones de Porfirio Díaz de 1909 en adelante, que representaron las fiestas del centenario de la independencia de 1910 y la publicación ese mismo año del libro México Bárbaro de 1910, reiterando. También entender qué representaron las expresiones de lo mexicano y lo internacional en el arte de 1876 en adelante, con la llegada de modas extranjerizantes a partir de 1877, que representó la cercanía entre Madero y el espiritismo de 1889, que representó la llegada incluso del fútbol americano a través del hijo del gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, en 1890, la inauguración del Monumento a Cuauhtémoc de 1887, la Exposición Universal de París de 1888, el nacimiento de las colonias Roma y Condesa de 1902, la inauguración del Centro Mercantil también de 1902, el inicio de la construcción del Palacio de las Bellas Artes en 1904 y la llegada a México de escultores y arquitectos como Adolfo Ponzanelli y Adamo Boari a partir de 1906 y que representó también en lo simbólico la inauguración del Palacio Postal el año de 1907. Como ya les había anticipado también, la llegada progresiva de las nuevas tecnologías de comunicación e investigación de 1877 en adelante, que representó la expansión de la red ferroviaria durante el régimen de Porfirio Díaz de 1876 y la trascendencia de las vías férreas particularmente a partir del año de 1887, la importancia de la implantación del sistema métrico decimal del 81 al 84, el crecimiento de la Cananea Consolidated Copper Company de 1891 a 1906 y que habría representado en la realidad el problema de las huelgas de 1906, la llegada del fonógrafo y los kinetoscopios para el año de 1895, que fue la carta de Edison a Díaz de 1909, y qué es lo que nos dice la grabación fonográfica de Porfirio Díaz también de 1909 en respuesta a esa carta de Thomas Alva Edison. La llegada del cinematógrafo, del vitascopio y del catedoscopio en 1896, la importancia de The Mexican Light and Power Company Limited de 1898 con los derivados al alumbrado público de 1899 y el tranvía eléctrico de 1900, que representó la tecnología inalámbrica a partir de 1900, la construcción del ferrocarril de Tehuantepec, Salina Cruz a Coatzacoalcos de 1907, la compañía de teléfonos Ericsson de 1907 y el primer vuelo en avión en México el año de 1910, para finalizar y cerrar con lo que representa la educación liberal, en el caso particular de Francisco Ignacio Madero en 1886, el caso del Hospital Americano de 1886, la Escuela Normal de México de 1887, la creación del Partido Liberal de los Científicos de 1891 y, derivado de ello, la importancia de personajes como José Yves Limantour de 1893, el problema del racismo y la homofobia a la mexicana, el caso particular de los 41 de 1901 y cerramos con la creación de la nueva Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1905. Estos puntos que ya vemos aquí plenamente desglosados, ya con el mapa
completo son los que ustedes deben de tomar en consideración para su lectura, que comenzará a partir del año de 1855 con la Revolución de Ayutla y su culmen con la caída del régimen de Porfirio Díaz hasta el año de 1911. Estos son los puntos sobre los que particularmente ustedes deberán de poner muchísima más atención para la evaluación que tendremos hacia el final de este segmento, y tendrán 2 semanas para poder leer y entender todo esto para que yo sea el que les pregunte a ustedes, y ahora ustedes, si yo lo considero, serán los que expongan. Que tengan muy buen día, chavos.